Amén. Gloria a Dios. Entonces continuamos con este tema y vamos a procurar a desmenuzar por el momento lo que más podamos de este Salmo 91, ya que triste y lamentablemente la gran mayoría de los hogares tienen este salmo ahí en un atril, exhibido, como si fuera que la letra ahí muerta surtiera efecto. Esto se trata es de vivir y de por la fe recibir este salmo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces continuamos con este tema. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Dios tiene el control. Y el Salmo 91 me permito leer nuevamente este salmo para la gloria de nuestro Dios y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni ciencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien. Según el versículo 8 de este salmo, que dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Los cristianos no nos alegramos de la calamidad de nadie. Antes, por el contrario, nos entristecemos. Y cuando vemos que alguien está sufriendo, procuramos extenderle la mano en lo más que podamos. Pero aquí dice este versículo que el pueblo de Dios verá con sus propios ojos la recompensa, el fin de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Personas que se han tornado crueles, injustas, personas que no agradan a Dios, sino que por el contrario se tornan rebeldes y blasfemos contra Dios. Y en este tema que estamos llevando a cabo vamos a darnos cuenta hasta dónde ha llegado la raza humana. Blasfemar contra Dios en medio de las circunstancias que se está viviendo a nivel mundial. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces ya vimos que el mundo está
en confusión. Y a pesar de los juicios que se están manifestando, hablemoslo de esta manera, no de parte de Dios. Porque Dios, antes de derramar juicio, primero manifiesta su misericordia, su amor. Antes del castigo viene la mano extendida de Dios para la raza humana. Y Dios lleva 2020 años extendiéndole la misericordia al ser humano. Y lo único que hacen las personas es burlarse de Dios, maltratando a los predicadores, burlándose de los predicadores, etcétera, etcétera. Y dicen un sinnúmero de sandeces contra Dios y contra su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, a pesar de todo lo que se está sufriendo, lo peor, aún, a pesar de todo esto que está pasando, no se oye que la gente se arrepienta de sus malas obras, cual lo dijese el Señor Jesucristo directamente a través del apóstol Juan. Y voy a leer estos pasajes. No tiene que ver nada para que no vayan de pronto a decir, el hermano citó este pasaje por esta situación que se está viviendo a nivel mundial, que eso es cumplimiento de la palabra. No. Sino que lo que quiero mostrarles es, porque estos pasajes que le voy a leer tienen que ver en la gran tribulación. No en la tribulación, sino en la gran tribulación. Porque les recuerdo, tribulación que es todavía donde el anticristo no se ha quitado la máscara, donde están siendo derramados directamente los juicios de parte de Dios para la raza humana después de que Cristo haya levantado la iglesia. Y luego los otros 3 años y medio, esos son lo que se llama la gran tribulación, que es donde el anticristo se quita ya la máscara, ya no sigue presentándose como lo ha hecho en los primeros 3 años y medio, como el Mesías, el Cristo que había de venir de parte de Dios. Entonces se quita la máscara y ya Él se muestra cuál es, que es directamente el Cristo de Satanás, que empezará ya. Se juntan los juicios de Dios para la humanidad, juntamente con lo que el anticristo por el poder, por operación satánica, va a hacer contra la raza humana. Entonces mire que a pesar de todos estos problemas que están sucediendo, todas estas enfermedades que pululan por doquier, ni aún así se han arrepentido. Mire lo que dice Apocalipsis 9, 20 y 21, que me permito leer en esta versión. Me permito leer Apocalipsis 9, 20 y 21. Y dice la palabra. Ojo con esto. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, su brujería, que es idolatría. Y tampoco se arrepintieron de su inmoralidad sexual y robos, depravación sexual. Lo vemos con nuestros propios ojos. El sexo ya no lo han tomado como Dios lo ha establecido en su palabra, porque el sexo es bendito. Si va en un orden como Dios lo establece, que es en el orden de la relación matrimonial heterogénea, hombre y mujer.
Pero ya ahora ya el sexo lo han depravado, lo han corrompido. Ya es una inmoralidad. Ya el sexo lo han tornado en homogéneo. Hombre y hombre, mujer y mujer. Eso se llama porneia depravación. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que no dejaron de hacer esas cosas, ni se arrepintieron. Por eso no cambiaron. Antes, por el contrario, se tornaron peor. Y ya lo vemos. Mire esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y las órdenes de los presidentes es: no salgan de sus casas. Hay una prevención. Por eso el cristiano, dice la palabra en Proverbios, que el cristiano ve el mal y huye. Obedece, se resguarda. Pero mire que ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron. Siguen en sus inmoralidades sexuales. Siguen en sus vocabularios soeces. Siguen siendo depravados, corrompidos, inmorales, hechiceros, brujos, idólatras, asesinos, criminales. Siguen matando. En medio de esta pandemia, ya lo hemos visto, aquí en nuestro propio país, esta misma semana se llevó a cabo una violencia en uno de los pueblos de nuestra nación, donde hubo un enfrentamiento del ejército de Colombia contra estos disidencias de las FARC, de la guerrilla. Ni aún así se arrepintieron, siguen en sus crímenes, siguen en sus asesinatos. Eso es lo que dice el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 9, versos 20 y 21. Y luego, el capítulo 16, versos 9 y 11. Mire lo que dice: a pesar de todos estos juicios, producto de la maldad, del pecado de la misma raza humana, porque se cree de que este virus fue provocado por una mente corrompida, una mente asesina, criminal. Y dice que ni aún así se arrepintieron de sus adulterios, de sus fornicaciones, de sus asesinatos, de su brujería. Ni aún así se arrepintieron. Y mire lo que dice Apocalipsis 16, 9 y 11. Todos sufrieron duras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. La versión del 60 y la versión antigua, 1909, 1602, habla de blasfemaron contra Dios. Aquí dicen maldijeron a Dios, maldijeron su nombre. El versículo 11 dice: y por causa de sus padecimientos y de sus plagas, maldecían, blasfemaban, la versión del 60, al Dios del cielo. Mire cómo se burla la gente. Y siguen en sus pecados, en sus maldades, en sus depravaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Ni aún así se arrepintieron. Por eso el maestro fue muy enfático en decir, como respuesta al rico opulento que había muerto, que fue a parar al infierno, que le hizo una petición al Señor: Señor, envía a Lázaro para que le hable a mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les hable a ellos, para que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. El maestro les tuvo que decir enfáticamente a este hombre, porque muchas veces no predicamos la palabra en la casa, no le hablamos a los hijos, a la esposa, acerca de las cosas de Dios, acerca de la palabra de Dios. Enmudecemos, no enseñamos la palabra. Pero cuando ya se encuentran allá, es demasiado tarde, como no se le dio lugar a Dios, entonces ya sí queremos interceder por la familia, pero ya es demasiado tarde. Entonces el Señor llegó y dijo: no, esto no podrá ser posible. Ya Lázaro está aquí en el gozo del Señor. Lo único que tienen que hacer los que están allá en la tierra es: oigan a la ley, oigan a los profetas, a los predicadores.
Que los oigan a ellos. ¿Cómo les predican? ¿Qué tienen que hacer para que no vengan a este lugar de tormento? Nosotros llevamos 2020 años predicando de que la gente debe de comportarse de esta manera, y en vez de obedecer antes se tornan peor, se burlan del evangelio, burlan de Dios, blasfeman el nombre de Dios. La palabra blasfemar, que ya lo vamos a ver, tiene un significado muy tremendo. Maldicen a Dios. Entonces el Señor le dijo a ese rico: ni aún si fuere alguien de entre los muertos, si Dios le permitiere salir de aquí del cielo a alguno que está aquí, o si le permitiera salir del infierno, aún así se arrepiente. Lo que dice el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, el último versículo. Ni aún así se arrepiente. Y ahí lo vemos. Abusando de su propia salud. Pero luego dice la palabra en el Salmo 91, veremos la recompensa de los impíos, de los tales. Cuando ya caigan postrados en una cama, allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, la lamentación, pero ya para qué, cuando es demasiado tarde. Bien, para nosotros los cristianos, no tengamos temor por lo que en estos momentos está pasando. Amén. No confiarnos, no creernos los superhéroes de la fe, pero tampoco estemos atemorizados, tampoco nos acobardemos. No debemos de estar atemorizados. Amén. Pues Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Si en este momento es el momento de usted o yo partir a la eternidad, no hay vacuna, no hay medicina que pueda impedirlo. Porque todos tenemos un día en que entramos a este mundo, nacimos. Por eso Dios le dio una palabra tremenda al patriarca Job. Hay un día para nacer y un día para morir. Ese día de morir ni se adelanta ni se atrasa. Por ello, confiemos siempre de que Dios tiene el control de todo. No por ello vamos a salir y dar el pecho allá, a que nos coja la bacteria o lo que sea. O si hay una balacera aquí, como Dios dice que no tengo que tener temor, entonces yo voy a salir ahí en medio de esa balacera. Una vez me coge un pepazo de esos y me tira al piso. Y lo más probable es que si no era el día para yo morir, voy a una clínica y voy a padecer, a sufrir. ¿Por qué? Por mi terquedad. Eso se llama insensatez. ¿Y sabe qué significa la palabra insensato en el original griego? La palabra insensato en el original griego significa estupidez. Cuando uno ve el peligro y no huye del peligro, sino que se mete o se queda ahí donde está el peligro, eso es estupidez. Ahí donde la palabra dice, el avisado ve el peligro, el mal, y huye. No se va a esconder allí debajo las gradas. No. Huimos a la presencia de Dios. En este caso a nosotros los cristianos nos toca ir a la presencia de Dios. Este tiempo tenemos que aprovecharlo. Ya aquí en la familia llevamos un curricular diario. Todos los días nos reunimos y nos aprendemos un versículo de la palabra. Aprovechar este tiempo de encierro. No podemos perder el tiempo.
Nos aprendemos los libros de la Biblia y luego ya hacemos preguntas. Hay que aprovechar el tiempo. Ahí estamos huyendo a la presencia de Dios, huyéndole a ese peligro que hay en la calle. Ya fue un mandato que Dios nos dio a través del presidente, porque ese viene de parte de Dios. Escóndanse en sus casas, enciérrense. Tenemos que tener mucho cuidado, amén. Porque Dios, si alguna cosa sucede extraordinaria, Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. En este momento hay congregaciones afectadas por este virus, por la imprudencia. Si nosotros en la congregación somos 30, 40, 50, deje la avaricia, pastor. Vuélvase serio. No, es que entonces yo qué voy a hacer si me muero de hambre. Vamos a hacer los cultos y se reúne, ahí están las consecuencias. No. Si nos toca reducir de 30 a 3 o 4 que nos congreguemos, sea en la casa o en la iglesia, así es que tenemos el salón. Hagámoslo, pero seamos prudentes y obedientes. En la obediencia está el éxito. Si no hay obediencia, hay derrota, hay ruina, hay miseria, no hay éxito. No hay triunfo. Entonces este momento es el momento de aprovechar. Vamos a reunirnos en familia. Departimos algo. Aún inclusive la orden aquí en la familia es ni siquiera entre nosotros nos demos la mano. Si llegamos y saludamos de pico a la esposa, a la hija, a la nieta, esto y aquello, ya no lo hagamos. Venidos, porque cualquiera de nosotros, cualquiera, sea un niño, puede llegar esa afección e infectar a todos. Ser sabios. Recuerde, tuvimos un día en que nacimos y tendremos un día para morir. Nacimos. El libro de Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Un tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué no podemos estar atemorizados? Sencillo. El Señor lo dijo muy clarito, nuestro amado Salvador lo dijo muy clarito. Estamos en las manos de Dios, no en las manos de una bacteria. No podemos ignorar el efecto de esas bacterias, pero no coloquemos esas bacterias por encima de Dios. Dios es por encima de todo. Si Dios ha permitido todo esto que acontezca y nos tocó a nosotros como cristianos pasar por ese momento de prueba, de dificultad, amén. Que así sea, gracias Dios mío. Estamos en tus manos. Dice, estamos en las manos de Dios, no en las manos de una bacteria. No dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Y Cristo dijo muy clarito. Lo primero que el Señor nos dice es, el Salmo 91, versos 6 y 7, me permito leerlo. Mire lo que dice el Salmo 91, 6 y 7. Me gusta hablar muy pausado, no correr, porque el maestro no enseña las carreras. El que enseña debe hablar entendiblemente. Y si hay que repetir
Cual dijese el apóstol Pablo, no cesaré de decirle las mismas palabras. Hay que hacerlo. Para que quede claro todo. Mire lo que dice el Salmo 91, 6 y 7. Ni la peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Estoy hablando más castizamente en esta versión. Si es el momento de usted partir, no vale nada. Ni vacuna ni nada. Pero si todavía usted no ha de partir y tiene todavía que vivir 5, 10, 15, 20 años más, puede pasar todas las pestes que sea y no te tocará. Caen 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Amén. Aleluya. Qué cosa tan tremenda. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha. A mí me ha tocado predicar la palabra en sitio donde había la violencia más tremenda. Iba yo a hacer la obra misionera con la hija. Y nos tocó ver esas matanzas tan bravas y tremendas. Y ninguno de esos individuos violentos vendidos al diablo y a los demonios tocaron con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, no nos tocará eso. Verso 10 del mismo Salmo 91. Ni mal habrá de sobrevenirte. Si usted está en obediencia y está en los propósitos de Dios, de la única manera, y yo siempre lo he tenido presente, si Dios permite que yo caiga a una clínica es con un propósito, y yo allá no voy a enmudecer, voy a hablar la palabra. La orden es que no se puede hacer servicios como estos, porque al primero que van a meter a la cárcel es al pastor. Yo no puedo llegar y cerrar mi casa y no hacer mi servicio porque va a venir las leyes y me va a llevar a la cárcel. Si vienen aquí por mí y me llevan, es un propósito de Dios. Pero aquí el que manda dentro de mi casa soy yo, como cabeza de hogar. Y Dios me respalda. Y aquí estamos haciendo es algo para la gloria de Dios. Glorificando y exaltando a Dios. Y si Dios permite que me encarcelen, allá voy a predicar la palabra. No tengo por qué temer. Ojo lo que dice el versículo 10. Gloria al nombre de Cristo. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Apropiémonos de la palabra. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. No la busquemos. El primero que se ve comprometido en guardar, en cumplir su palabra es Dios, porque Él es el que lo promete. Si usted está en obediencia, cumpliendo lo que hay que cumplir, no llegará ninguna calamidad a tu hogar. Porque el que lo prometió aquí no es un hombre, ni es hijo de hombre, para que mienta o engañe. Fue Dios quien lo prometió. Y el libro de Romanos capítulo 8, verso 35. Mire lo que dice en esta versión Romanos capítulo 8, verso 35.
¿Habrá algún virus que parte del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La angustia nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Cierto que estamos en peligro. Y eso nos va a apartar del amor de Cristo. Es más grande la violencia que el amor de Cristo. A mí me dice el Señor en su palabra que donde abunda la maldad, ¿qué? Sobre. Abunda la gracia. Aleluya, amén. A mí hace años, más o menos por ahí unos 32 años, me tocó predicar a la zona más candente y roja en cuanto a la inmoralidad sexual se refería en Guayaquil. Predicarle a la prostituta, predicarle a aquel, al ladrón, esto y aquello, en ese apogeo donde allá sí se veía la inmundicia más terrible y espantosa. Y le digo una cosa para la gloria del Señor. Eso allá se llamaba El Pedrero. Porque el mercado lo vendían así y era en el suelo. Y éramos predicando la palabra y nos tiraban tomates, plátanos, yucas, papas y pasaban de largo y a ninguno de los hermanos que predicábamos la palabra ya nos pegaron un papazo o un tomatazo. En la zona más candente y peligrosa que había aquí, hace 32 años, allá en el Popular, predicamos la palabra a esos asesinos. En plena calle, predicando la palabra con el megáfono y hablando como Dios dice que hay que hablar la palabra sin temblarle los pantalones a uno. Porque triste y lamentablemente ya hoy día están las personas es como encuevados, los predicadores, les teme predicarle la palabra al asesino, predicarle la palabra al ladrón, al adúltero, al estafador. Aleluya. Les da miedo. Y le predicamos la palabra y fueron muchos que se convirtieron de esos asesinos a Cristo. Y hasta el día de hoy. Hay viejitos, ya chochitos, andando ya chochos y cristianos, viviendo en el Evangelio. ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. No somos superhombres. Sino que nos aferramos a las promesas de la palabra. Y luego el versículo 38, al terminar ese capítulo, mire lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, lo que más nos debe de emocionar a nosotros con una emoción de esa esperanza maravillosa y gloriosa es que morimos. Pero lo hacemos es para Dios. Porque inmediatamente morimos de la muerte como sea. Estaremos allá en su presencia porque nadie nos podrá apartar. La muerte no nos podrá separar de Dios. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, morimos o estamos aquí con vida, nos podrá apartar de Dios. Mire lo que dice. Ni la vida, ni los ángeles. Esto habla de demonios. Ni ángeles, ni ángeles demoníacos. Ni ningún demonio en especial. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderosos, Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
El Señor Dios Todopoderoso nos manifestó su amor maravilloso, grande, glorioso, sublime, divino, en Cristo Jesús, en que dio su vida por nosotros. Dios por su amor se despojó de ese ser que tanto ama, para darnos vida a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Y Cristo gustosamente gustó la muerte, la saboreó. Él saboreó la muerte para darnos vida por su amor para con nosotros. Y Él nos hizo una promesa. Nadie me las podrá arrebatar de mis manos. Vea, mire, amados, si Dios tiene un propósito con usted, de tenerlo aquí a partir de esta fecha, otros 4, 5, 6, 7 años, para llevar a cabo sus propósitos, Él lo hará y no te tocará ninguna plaga. Pero si Dios ya sabe que hoy tiene que estar en su presencia, no hablemos de la manera como lo expresan los inconversos, porque ya Dios te necesitó. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Amén. Pero ya Él quiere que estemos nosotros en su presencia. No te va a coger un virus. Vaya, tómese un vasito de agua y se ahoga con un vasito de agua. Aún hasta con su propia saliva se puede ahogar. Amén, así es. ¿Ya? O una muerte repentina. Se vuelve. Amén. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha manifestado. Y Él llegó y dijo, nadie me las podrá arrancar de mis manos, ni de las manos de mi Padre. El propósito cual fuere de parte de Dios para con su vida, Él lo llevará a cabo según el Salmo 138:8. Ese salmo se tiene que cumplir al pie de la letra. Nadie podrá estropear los propósitos por el cual Dios te ha creado Aleluya. y te tiene en este lugar. Dios te tiene, mire, amados. Nosotros no estamos aquí accidentalmente. Hemos venido a este lugar, a esta tierra, a cumplir un propósito, a llevar a cabo un rol, algo que Dios nos ha dado, una tarea que llevar a cabo. Cada uno. Que unos lo llevemos a cabo a plenitud, al agrado de Dios, otro a regañadientes, pero se tiene que llevar a cabo. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Bien. Los verdaderos cristianos, no los que cargan la Biblia por cargarla. Porque muchos aparentadores hay. Recordemos que aún hasta predicadores de renombre a nivel mundial, que mejor dicho tienen hasta sus propios jets especiales, sus propios aviones. En aquel gran día se van a presentar, o sea, se van a parar de frente del Señor Jesucristo, que es el que tiene la autoridad para enjuiciar en el gran trono blanco. Y más de uno de esos predicadores le van a decir, Señor, Señor. ¿Eran de Dios esos predicadores? No. ¿Por qué Dios no les impidió que hablara la palabra? No. Porque muchas veces a través de la predicación que de un impío, vea, yo me convertí al evangelio por la predicación de un vicioso. A mí no me evangelizó un creyente. A mí me evangelizó un borracho y vicioso en la droga. Y yo con la cerveza en la mano, yo no tiraba vicio, pero sí mi cerveza, aguardiente. Y yo escuchando las palabras de ese hombre, y eso hizo Dios para tratar con mi vida a través de un vicioso. Entonces mire lo que dice. Los verdaderos cristianos no tenemos que preocupar por lo que está sucediendo. No tenemos por qué preocuparnos. Obedezcamos.
Porque si esa situación nos ha de coger a cualquiera de la familia, así no estemos afuera, se puede infiltrar por medio de un huequito de la puerta o la ventana. Y nos cogió y listo. Si esa fue la manera como Dios permitió que nosotros partamos a la eternidad. Amén. No tenemos por qué estar comiéndonos las uñas. El maestro dijo muy claro a sus discípulos: por nada estéis preocupados. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en una de sus cartas en Efesios, llega y dice muy clarito: por nada estéis preocupados, antes sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuál es la petición de nosotros en este momento que está este problema? Señor, que ninguno de mi familia sea afectado, especialmente aquellos que están fuera de la cobertura de tu Santo Espíritu. Aquellos que todavía no han recibido a Cristo, porque, Señor, qué tristeza, se parten a la eternidad y se pierden. Porque el deseo de cada padre, cada madre, es que su familia llegue a los pies de Cristo, ¿sí o no? Pero triste y lamentablemente no todos quieren llegar a Cristo. Sean conocidas vuestras peticiones. No preocuparnos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No debemos de preocuparnos por lo que está sucediendo, pues si la muerte nos sorprende ahora, se acelera nuestro encuentro con el Señor. Amén. ¿Qué sucede? Rapiditico ya, nos fuimos a la presencia del Señor. Salimos de este mundo, ya Dios no permitió de que ese cristiano, ese hermano, esa hermana, pase por algo peor que ha de venir. Porque cada día, lo malo que está sucediendo hoy, para mañana es peor. Cada día es peor. No esperemos días buenos. No esperemos días buenos. No pida nunca usted por la paz para la nación. ¿Sabía usted que si usted pide por la paz de nuestro país, usted está en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pedir paz para los impíos? Dice el Señor. ¿Cómo vamos a pedir paz para los malos? Dice el Señor. Eso es lo que dice el capítulo 21 y el capítulo 48, el último versículo de esos dos capítulos de Isaías. No hay paz para los malos, dijo mi Señor. No hay paz para los impíos, dijo el Señor. La única paz que el Señor trae es la paz que va llegando en el corazón de las personas cuando reciben a Cristo. Él sí trae paz, pero para el creyente, para el impío no podrá haber paz. Porque dice muy clarito el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Tesalonicenses, cuando digan paz. Lo hemos visto por la historia de nuestro país. Cuando se están batiendo y haciendo manifestaciones por la paz de nuestro país y se están batiendo pañuelos, recuerde que han habido esa convocatoria, que saquen los pañuelos a determinada hora del día para pedir la paz para Colombia. Se acaba de hacer eso cuando allí en un pueblo tal una masacre. No hay paz. No hay paz. Entonces no debemos de preocuparnos. Amén. Porque si llega la muerte a usted o a mí, si usted está bien con Dios, acelera nuestro encuentro con nuestro amado. Y allá vamos a estar como en su regazo. Lucas 21, 28, ¿qué dice? Voy a leer en esta palabra que es muy castiza. Lucas 21, 28. ¿Quiere tener paz? Hay que tener a Cristo en el corazón porque es la única garantía. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, los problemas lo van a agobiar. Porque déjeme decirte una cosa. El Señor promete una paz en nuestro corazón de que aunque hayan problemas, dificultades, usted internamente se siente tranquilo, gozoso, vive en paz para con Dios, ¿sí o no? Porque el Señor dijo muy clarito,
Ojo bien con esta palabra que les voy a decir que parece como contradictoria. El Señor nos ha dado paz, una paz interna, una paz de que si la muerte nos sorprende, si aquello nos sorprendió, nos fuimos con el Señor y estaremos en su presencia. ¡Qué paz tan maravillosa! Pero viene la otra parte. Usted es cristiano. El Señor dice en su palabra de que Él no ha venido a traerle paz a su hogar, sino guerra. ¿Cuál es la guerra que hay en el hogar? El que es cristiano, queriendo que haya un orden. Porque los que no son cristianos viven desordenadamente. Entonces hay un conflicto, una guerra. Mi hijo, haga esto, amor, haga esto, aquello. No hay obediencia. Entonces hay guerra. Pero a pesar de la guerra que hay en el hogar, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Ah, no quieren obedecer. Señor, dígame qué hago. No hay obediencia, no hay sujeción. La autoridad ha sido pisoteada. Ya los padres quieren hacer, los hijos quieren hacer que los padres se les sometan. No vivir sometido a los padres. Ahí es donde se cumple proféticamente la palabra que dijese el Señor a través del apóstol Pablo a Tito. A Tito. Los hijos se volverán ingratos, detractores, desobedientes, parricidas, matricidas, matarán a sus padres. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. En Lucas 21:28 dice la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Mire lo que dice. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Mire, en medio de todos los conflictos, en medio de todas las influencias demoníacas que hayan, en medio de todas las pestes, cobremos ánimo. Cobremos ánimo. Entre otras palabras, animémonos. Amén. No se desanimen, no se desalienten. Ojo con eso. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza. No andemos todos cabizbajos, achicopalados, amedrantados. ¿Qué vamos a hacer? Comiéndonos las uñas. No. Levantemos la cabeza. ¿Por qué? Porque este versículo tiene que ver mucho con los acontecimientos que han de venir en el futuro, próximos a la gran tribulación. Entonces los cristianos pueden entrar en una pesadumbre, pueden entrar en un conflicto emocional interno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el Señor Jesucristo se dirigió a su iglesia pequeña de 12. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, porque a los discípulos les tocó un tiempo de persecución tremenda. Tremenda. En el momento que estaban con Jesús eran sus discípulos, sus aprendices, estaban aprendiendo cómo era que tenían que caminar, cómo era que tenían que funcionar en medio de un mundo violento que se iba a aproximar. Y les recuerdo, Marcos, uno de los contemporáneos, los que estaban ahí cerquitas a Jesús, que recibió el mensaje para escribir su libro de Marcos. Ese hombre fue descuartizado, fue partido en 4 pedazos por 4 bestias herreras. La violencia se había desatado.
Y dice, cuando esto comience a suceder, no se preocupen, listo, ya, los van a matar, porque muchos serán dados de muerte por causa de mi nombre. Ya el Señor se los había dicho a los discípulos. Solamente cuando comiencen a ver que todo esto se está manifestando, levanten la cabeza. En este momento, ¿sabe qué hay en el pueblo cristiano? Está una preocupación. Ya se está manifestando, ya se manifestó, ya está que se pronuncia el anticristo, ya está aquí en la tierra. Porque Él está aquí. Ya Él está aquí. Ya Él tiene edad de adulto. No lo ignoren. El nuevo orden mundial así lo ha establecido, así está. Las Naciones Unidas, que es la plataforma para darle todo el derecho al anticristo, ya está montado. Las Naciones Unidas no tiene que ver nada para favorecer al pueblo. Eso tiene que ver es para favorecer al imperio del anticristo. Entonces, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo, anímense. Y hagan lo siguiente, mis discípulos, mi iglesia pequeña, levanten la cabeza. No se amedranten, recobren ánimo, anímense ustedes. Porque esto es señal de que ya vuestra redención está cerca. Pablo le cortaron la cabeza, se la decapitaron, se la separaron del cuerpo. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Esteban fue catapultado en piedras, el sirviente para las viudas y los huérfanos de la iglesia primitiva. Y no murieron con desespero. Cuando llegó el momento de la muerte de Pedro, tuvo el tiempo, no se desesperó, ay no me vayan a matar, no me vayan a crucificar. No se oye que él dijo eso. Solamente hizo una petición, no me crucifiquen como crucificaron a mi Salvador, crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque no soy digno de esa muerte. Y lo mataron con la cabeza para abajo. No se ve que hayan muerto desesperados. Está en el libro de los Hechos la muerte de Esteban, que es una muerte maravillosamente halagüeña y llama la atención al pueblo cristiano cuando nos metemos a estudiar en forma lo que sucedió con la muerte de Esteban. Si no hubiera sido por la muerte de Esteban, como murió, Pablo más adelante no se hubiera convertido cuando Cristo se apareció en el camino. Porque esa muerte de Esteban marcó a Pablo para toda su vida. Entonces no se preocupen cuando esto suceda. Anímense. Ay, que me empezó un dolorcito de cabeza, que me empezó una mocoseadera, que me empezó una fiebrecita. No se preocupen. Alaben a Dios, glorifiquen a Dios. Si hay que ir a la clínica, vaya preparado de una vez siquiera con un mensaje en su mente, en su corazón, para que le transmita al moribundo que se va a perder, que va a ir para el infierno. Aún hasta el cirujano que lo va a tratar, el que le va a colocar la inyección letal para darle la muerte acelerada. Háblele de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza. Aleluya. Lógicamente, sin entrar a creernos intocables y ser imprudentes. Amén. Ya la orden del gobierno a nivel mundial, todos los gobiernos, los presidentes han dado una orden, enciérrense en sus casas, Romanos capítulo 13, verso 1, Tito 3:1. Sometámonos a la palabra. Ellos hicieron una promesa al pueblo necesitado de que van a llegar ayudas, la comida, esto y aquello. Esperemos. Si ellos no nos lo dan, esperemos de que de algún lugar, cual dijese Esther, vendrá la ayuda. Se presentó un momento tremendamente complicado para la exterminación y borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Y Esther dijo estas palabras, porque al entrar a la presencia del rey, eso
Era peligroso. Era peligroso. Y Esther llegó y dijo estas palabras: de algún lugar llegará respiro y liberación. Que el gobierno nos prometió, pero no nos cumplió. Pero nosotros estamos sometidos a lo que Dios establezca. Les recuerdo, Elías fue alimentado por unos cuervos en la cueva. Cuervos no es como lo enseñan muchos pastores, que eran unos animalitos que le llevaban allá comida a Elías. Son mentiras, es un error. La palabra cuervo viene de un término que se le daba a los comerciantes que comerciaban en Egipto. Eran hombres de comercio. Y pasaban las caravanas por ahí. Y pasaban por esa cueva y veían a Elías allá. Iban y le llevaban pan y carne. Que es lo único que se puede dar, que se podía preservar en el desierto. Carne seca. No se podría. Y tomaba la sobremesa del arroyo, agua. Dios, a través de esos cuervos, de esos comerciantes, mantuvo a Elías hasta que llegó el momento en que Elías recibió una doble porción de los comerciantes y Dios le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Todavía hay un propósito que cumplir, que llevar a cabo. Y dice que con esa última comida que comió se tragó Elías, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al sitio donde él tenía que ir para confrontar a los 450 profetas de Baal, que tenían al pueblo confundido en su idolatría, en su brujería, en sus porquerías. Y allá los cogió y los despedazó a todos, porque el Dios del fuego descendió y consumió el holocausto y se lamió el agua que había en la cañada. Y Dios se glorificó en ese tiempo. Dios ahora se ha de glorificar con nosotros. No nos viene la ayuda de allí, de allá vendrá. Aleluya. ¿Cómo? Vendrá, no nos preocupemos. No nos preocupemos, de algún día vendrá respiro y liberación, de algún día. ¿Por qué? Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, eso dice la palabra. Y Él es el que está comprometido en sostenernos. Amén. Excepto que entremos en rebeldía, en desobediencia, cual el pueblo de Israel, que se tuvo que comer sus propios hijos por desobedientes, según Lamentaciones. Porque si usted es un desobediente, un rebelde a la palabra, y ha endurecido el corazón a la voz de Dios, no vaya a creer que respiro y liberación le viene y no juicio. Y ese virus, si le llega, lo va a coger y no lo va a dar de baja de una vez. Por rebelde y desobediente, lo va a atormentar muchos años o días. De lo contrario, la muerte no te va a llegar. El hambre no te va a coger. Si usted está en la cobertura de Dios, en obediencia. A no ser que ya sea el tiempo de nuestra partida. Amén. Y para mí, ojalá que así sea. Ojalá Dios permitiera que hoy llegara la muerte, o Cristo para partir con Él. No busco la muerte, pero tampoco quiero vivir aquí. Ya aquí ya no hay nada. Para lo que hay que ver aquí en este mundo con un ojo basta. A nuestra familia hay que pesar, nuestra familia se queda. Yo no soy el que traigo las almas a los pies de Cristo. El número de los redimidos se tiene que cumplir, quiera quien quiera o no quiera. Por mucho que yo le hable a la familia, le hable al vecino, le hable a aquel, si ese no ha de recibir a Cristo en el corazón, el grupo de los redimidos, el número se tiene que completar de todas maneras. Ya tenemos que hacer, como dijese el Señor, lo escapa por tu vida, individualmente, cada uno. No quiere aquel, listo, ya, se quedó, muertos Spock, se murió, se perdieron. Uno insista, le vea, compórtense así, mire, esto hay que hacerlo, esto, aquello, y no se quieren arreglar, entonces, ¿qué? Aleluya, así es. Esperen entonces que lleven del bulto, porque lo que viene para la raza humana es tan terrible y espantoso que dice que mejor le hubiera sido al hombre no haber nacido. No haber nacido.
donde ya no va a haber comida, no va a haber comida, no va a haber comida. ¿Usted sabe cuál va a ser el alimento para la gran tribulación? Dos que llama disque alimento, pero entre comillas, no son alimento, porque son un alimento. Caca de palomas y cebada. Esa va a ser la comida para la gran tribulación. Porque lo que es la papa, la yuca y todo ya, por los juicios de las copas derramadas de Dios, juicio para la naturaleza, todo eso será consumido. Lo verde será consumido. No producirá la tierra comida. Entonces lo único que va a haber es allá en esos terrados. Por eso usted ve en esas iglesias paganas, guarida de demonios, cantidades de palomas. Y dice que el que tenga palomas se va a enriquecer porque las palomas popean y pum, y venden la caca. Pero lo más triste es que lo único que lo podrán comprar son aquellos que tengan la marca. Y la cebada. Y ahí el precio total, dice ahí Apocalipsis, cuánto vale una libra de cebada. Vale un ojo de la cara. Pero la comprará la cebada el que tenga plata. ¿Y para qué es la cebada? Es alimento. La cebada no es alimento. La cebada es para refrescar, bebida refrescante, para eso es para la cerveza. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. ¿Estoy siendo entendido o no? Amén. En estos momentos el pueblo de Dios, los que estamos viviendo, veremos la recompensa de los impíos. Impíos incluye familia cercana y lejana, vecinos, amigos, etcétera y etcétera. Veremos la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? Angustia, terror y espanto. Por el momento ellos se gozan, se mofan. Vamos a entrar en una palabra. Blasfeman contra Dios. Pero va a llegar el momento en que ellos van a recoger el fruto de su impiedad. Versículo 8 del capítulo 91 del Salmo. En estos momentos una cantidad de la población de la tierra será uno de los desastres catastróficos que estremecerá la tierra desde el diluvio. Sin embargo, en una asombrosa muestra de dureza de corazón, ni aún así se arrepintieron. Va a llegar un momento, esto no es nada. Va a llegar un momento en que va a haber un terremoto. Eso es para la tribulación, no para la gran tribulación, para la tribulación. El comienzo de la prueba de Jacob, de la hora más dura de Jacob, para el pueblo de Israel. 200 millones de personas van a morir en ese terremoto. Y ni aún así se arrepienten los que quedaron vivos. Después de pasar esa catástrofe tan terrible. Porque la tierra en este momento, dice el libro de Romanos, ¿qué está sucediendo con la tierra? Dos cosas está sucediendo con la tierra. Está llorando, está gimiendo. ¿Por qué está llorando? Porque está gimiendo la tierra. Dice que como los dolores cuando la mujer está dando, está pariendo. Porque está cansada de recibir tanta sangre, tanta violencia. Usted se imagina desde el primer asesino hasta el último de la gran tribulación, cómo estará la tierra de cansada de absorber, recibir sangre humana. ¿Cuál fue el primer asesino? Caín. Derramó sangre inocente. Y ni aún a pesar de eso que está sucediendo, se arrepentirán.
En estos momentos una cantidad de la población de la tierra será uno de los desastres catastróficos que estremecerá la tierra desde el diluvio. Habrá una catástrofe terrible. Luego tocaremos esa parte de Apocalipsis donde están los muertos que van a morir en ese terremoto. Y no nos paremos aquí, hijo mío, y hablarle a tal profecía. Esa profecía yo no las acepto. El libro profético más seguro es este. A mí no me tiene que hablar el Señor por medio de ningún profeta hoy día que esto y aquello. No, vamos a aferrarnos a la palabra profética más segura. Quiere vivir al tanto de los acontecimientos a nivel mundial, mire primeramente, observe las escrituras y mire dos panoramas tremendamente llamativos. Nos llama la atención. El pueblo europeo e Israel. ¿Qué está pasando con Europa y con Israel? Y ya sabemos el reloj de Dios en qué va. No hay necesidad de que se pare nadie aquí al frente y diga, hijo, viene una violencia para Colombia, viene una violencia para el mundo entero. ¿Para qué? Dios no gasta eso, Dios no hace eso. Ahí está el libro profético más seguro. Estudiemos la palabra. Nosotros nos reunimos con 250 personas, nada más 4 personas que éramos. Y esos sinvergüenzas lo único que hicieron fue evadir el texto sagrado. Nosotros cesamos nuestra responsabilidad delante de Dios. No somos maestros, aquí está el maestro que es el Espíritu Santo, el cual nos abre los misterios de la palabra. ¿Qué misterio? Algo que todavía no tenemos conocimiento. Pero cuando ya usted tiene ese conocimiento, ya no es misterio, ya es misterio revelado. Ya no necesitamos que nadie nos hable, que profecía, que esto y aquello, no. Hablemos a la palabra profética más segura, que estamos bien con Dios. Alabado sea el nombre, Señor. Vienen momentos duros. Y aún y así se arrepintieron, dice la palabra. Apocalipsis 9, 20 y 21. Es difícil de imaginar que después de tanto sufrimiento y muerte bajo los terribles juicios divinos de parte de Dios, ni aún así la gente se arrepiente. Es difícil imaginar. ¿Cómo es posible? Acaba de suceder esto aquí prácticamente en mi vecindad. Una catástrofe terrible y espantosa. Donde las personas quedaron descuartizadas. Otros incinerados. Y ni aún así se arrepintieron. ¿Cómo es posible que la gente viendo caer los juicios de parte de Dios allá, porque viene un meteorito? Eso de los meteoritos son mentiras. Viene un meteorito a la tierra que va a causar una muerte terrible y espantosa a la raza humana en la gran tribulación. Y ni aún así se arrepintieron. Es difícil de imaginar que después de tanto sufrimiento y muerte bajo los terribles juicios de Dios, ni aún así se arrepintieron. Trágicamente seguirán adorando sus imágenes y siguiendo en sus propios pecados. Oiga, tremendo. ¿Usted sabe por qué Dios enjuició al pueblo de Israel y fue llevado cautivo a Babilonia? Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está siendo enjuiciado, juicio de parte de Dios, porque ellos pidieron juicio y Dios se los está concediendo. 220 años lleva el pueblo de Israel recibiendo juicio porque ellos mismos lo pidieron. Ellos lo pidieron y Dios a su pueblo le da lo que pidan. Fueron llevados cautivos a Babilonia porque ellos llegaron un momento en que se rebelaron contra Dios de tal manera que cogían a los profetas. A Elías, empecemos desde Elías, a través de esa mujer, la mujer de acá, que hasta el día de hoy está la doctrina de esa mujer en muchas iglesias, pintándose, cortándose el pelo, depilándose las cejas. Usted sabe qué significa el depilarse las cejas a la mujer. Eso es adorar a los muertos, si no lo sabía. Después enseñaremos eso. Por eso el pueblo cristiano debe tener una postura bíblica totalmente. Entonces, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Dios enviaba a sus mensajeros y ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo?
No, no le vamos a creer, le dijeron en la propia cara a los profetas. No le vamos a creer lo que usted está diciendo que viene de parte de Dios. Le vamos a creer a ellos, ¿a quiénes? A los falsos profetas. A eso sí le creyeron. Y llegaban y cogían y miren, vamos a adorar a Astaró, a Moloch y listo. A Estarte y listo, vamos a adorar todos esos ídolos. Iban al bosque, cortaban un leño, cogían y hacían una imagen, la tallaban y con lo que quedaban, dice que cogían los animalitos para sacrificar sacrificio a ese ídolo que acaban de hacer, y lo que quedaban, dice, comámonos en honor a este ídolo, porque ellos fueron los que se sacaron de Egipto. Dice que mientras ellos estaban en esas adoraciones diabólicas, demoníacas, venía el casqueteo de la caballería de Babilonia. Venía el casqueteo y se acercó el casqueteo, los ejércitos de Babilonia, y se lo llevaron cautivos. 400 y pico de años cautivos. Y hasta el día de hoy ese pueblo quedó lesionado, porque abandonaron la casa de Dios de tal manera que quedó en ruinas. Usted quiere entrar en ruina espiritual delante de Dios, abandone lo que Dios le ha dado, abandónelo y verá las consecuencias nefastas. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, por haber pedido juicio. ¿Cuál juicio? ¿Cuándo pidieron juicio? ¿Cuándo pidieron juicio? Ya el sacerdocio se había degradado, se había degenerado. Luego ahora ya lo están volviendo otra vez a recoger, pero todavía no están unidos en adoración, porque todavía no ha sido levantado el templo. El templo ya lo hicieron, hermosísimamente costoso, es grandísimo, hermoso, pero todavía no está edificado. ¿Por qué? Porque ese templo tiene que quedar donde está la mezquita de los musulmanes. Ese templo tiene que quedar donde está la mezquita de los musulmanes. Y como los musulmanes están ahí, no hay poder humano que pueda sacar a los musulmanes de ese sitio. El único que va a poder sacar a los musulmanes de ese sitio es el anticristo. Y él lo va a sacar de allá a los musulmanes, y ahí va a levantar el templo de Jerusalén. Como hay un pacto con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel aceptan ese pacto, cree que ese es el Mesías. ¿Listo? Porque él no llega con engaño, él no llega mostrándose con violencia, sino con argucias, con engaño. Los conquista, levanta el templo. Y cuando ya levante el templo, ahí es donde él dice que se sienta allá y ahí se hará pasar por Dios. Yo soy Dios, adórenme. Y empezará ya lo más violento. Ahí es donde dice que esa es la abominación desoladora. Ya está en este momento. Los levitas ya preparados, ya seleccionados a nivel mundial, ya los recogieron, están allá esperando, es el momento preciso, ya está a punto ya esto de explotar, ya la iglesia se va, ya la iglesia se va. Y cuando eso comience, el Dios levanta la cabeza. Ya el ganado para el sacrificio ya también lo tienen en Israel. Es un ganado de piel roja, ya están allá. Cuando pidió juicio el pueblo de Israel, por eso en el día del anticristo van a morir muchos judíos. Muchos judíos. Cuando crucificaron a Cristo, lo fueron a crucificar, Pilato hizo una petición: ¿a cuál de los dos sacrifico? ¿A cuál de los dos doy libertad? Y todos dijeron al unísono: a Barrabás. Suéltanos a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Pero ese sangre inocente, ¿qué le hace? Que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, nuestros hijos. Y ahí están recibiendo juicio. Ellos pidieron juicio. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces es difícil imaginar que después de tanto sufrimiento y muerte bajo los terribles juicios divinos, las personas sigan negándose a arrepentirse. Trágicamente seguirán adorando sus imágenes y siguiendo en sus pecados. Mire, hermano, tanta insensatez. Para mí en este momento,
Cristiano que se escarríe es un insensato, un estúpido. El pueblo de Israel hicieron sus propias imágenes y decían, mire qué tan tremendo. Colocaban las imágenes así, en alto, en lugares altos, dice la palabra. Y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Cómo es posible eso? Según Apocalipsis 16:9, Dios al permitir estas plagas es para guiar a las personas al arrepentimiento. Mire, en todas las edades, todos los sucesos, plagas, pandemias, el ébola, aquello y lo otro, Dios lo ha hecho, lo ha permitido que suceda para que la gente a ver si reflexiona y se arrepienten. Pero en respuesta a las personas, en lugar de arrepentirse de sus malas obras, blasfeman el nombre de Dios. Aquí vamos a mirar qué es blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué entienden ustedes por blasfemar? Blasfemar significa hablar mal. Lo que en otro sinónimo equivale a condenar, maldecir, renegar, usando un lenguaje coloquial, es decir, renegar, oiga, es decir, echar pestes contra Dios. En la gran tribulación, el sufrimiento es tan terrible, por eso aquellos que quieren ser salvos o que van a estar en la gran tribulación, porque van a salir millones de salvos. Oiga, tremendo, hermano. Habrá gente que correspondan al Señor y entreguen sus vidas en medio de su sufrimiento. Muchos van a ser salvos en la gran tribulación, pero le va a tocar es derramar sangre. Y usted se imagina cómo irán a ser los tormentos, unos tormentos indecibles, terribles y espantosos. Y dice que la gente, vienen los juicios tan tremendos, el maligno atacando, derramando juicios sobre las personas porque el enemigo tiene odio, ira, rabia contra Dios. Entonces él se ensaña contra su creación, contra los seres humanos que es su imagen y semejanza. Y los sufrimientos que vienen de parte del diablo a través del anticristo. Y luego vienen los juicios que van siendo derramados del cielo. Oiga, juicios en la tierra y juicios en el cielo. Todos se juntan. Y dice que la gente, sin embargo, blasfeman contra Dios. ¿Y sabe qué dicen? Maldicen a Dios. Reniegan contra Dios. Ni aún así se arrepienten, sino que blasfeman contra el nombre de Dios. Lanzan pestes contra Dios. Yo escuché a alguien que estaba en un sufrimiento de muerte y me tuve que retirar rápido de esa persona y dejar que muriera solo, porque lo que decía ese tipo era tan espeluznante. Decía unas vulgaridades contra Dios. Por eso yo no creo contra ti, Dios, y esas vulgaridades pero tremendas. ¿Quién pierde? Dios. Lancen pestes, digan lo que quieran decir. Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde. El que pierde es el ser humano. Y después las consecuencias. Ahí va a ser por la eternidad, cuando ellos van a tener que pagar con creces, pero ya, ¿para qué? Ya es tardísimo. Tienen el gusano que no muere, la conciencia. Y esa conciencia les va a atormentar día y noche. No les va a atormentar tanto su adulterio, su fornicación, sus crímenes. No les va a atormentar tanto eso, sino el yo haber tenido oportunidad de haber escapado de los juicios, y por ser terco, por ser esto y aquello, yo soy esto y aquello, ya, y reniegan y reniegan y reniegan y reniegan, a pesar de ser la oscuridad, el calor terrible y espantoso, y el olor espantoso que hay, porque en el infierno hay tres cosas que van a atormentar a la raza humana, aparte de la más grande, que es la conciencia, que es candela, calor, insoportable.
porque van a ser, ellos van a tener un cuerpo que van a resistir la candela y no se consumirán, pero es una candela que los hará atormentar. No es como uno, por ejemplo, ahora, usted llega y se quema ahora, usted hace así y al ratico ya se le quitó el dolor, ¿sí o no? Eso es un dolor constante, permanente. Candela, oscuridad y hediondez, olor a azufre. Usted sabe que es lo que emplean los brujos en los sitios, en las misas de brujería. A mí Dios me ha permitido, en una ocasión estuve yo en una misa satánica. Ellos no sabían que yo era cristiano. Y se ve ese olor a azufre, pero que huele, pero horrible, horrible, horrible. Y luego la conciencia, el gusanito que no muere, según Marcos capítulo 9, verso 45. No muere. Ese gusanito no muere. Que los atormentará, dice la palabra, día y noche. No habrá día, no habrá noche, pero así dice la palabra. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Algo que nunca se acaba. Y todavía se les anuncia esto y no se arrepienten. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Aquí blasfemar significa hablar mal. Lo que en otro sinónimo equivale a condenar, maldecir, renegar, usando un lenguaje coloquial, es echar pestes contra Dios. Esta humanidad impía persiste en medio de las plagas en su maldad y no quieren cambiar de conducta en un verdadero arrepentimiento. No quieren cambiar de conducta en un verdadero arrepentimiento. Mire, vea, Dios a los borrachos no les permite entrar al reino de los cielos. ¿Qué va? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Mire, el adulterio, no, el hombre tiene derecho a 7 mujeres y media, la de la viuda. Y ahí están en sus pecados. Ni aún así se arrepienten. No dejan su maldad. Este estado de rebeldía conduce a las personas a una actitud desafiante contra el soberano. Desafiante. ¿Qué va? Yo hago lo que a mí me da la gana. Es que yo me mando. Y sí, es verdad. Dios a cada uno nos dio un libre albedrío. Hagan lo que les dé la gana, listo. Pero a la postre son los que van a perder. Tranquilo. El Señor nunca a nadie forzó. Vea, aquí hay 2 caminos. Venga para acá, usted tiene que entrar por el camino que lleva al cielo. A nadie forza. Venga, las malas, meterlo allá. No. Como el evangelio. Mire la característica que tenía el tabernáculo a la presencia del Señor. Para entrar a la presencia de Dios hay un requisito. Al reino de los cielos no entra como la persona que entra con ese orgullo, esa arrogancia, con cuello erguido, que es el importante, es Ardilalul, el que tiene más plata en el país, aquí, y entran allá como perro por su casa. A la presencia de Dios, el camino ancho, entran como quieran. Se tongonean, hemos dicho, tienen toda su libertad, que la han convertido en libertinaje. Adulteran, fornican, hay homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Yo le dije al presidente Santos cuando estaba en su gobernatura y a los congresistas de ese país, ahí está en internet, van a recibir juicio y lo van a lamentar amargamente por haber aprobado el matrimonio gay. Lo van a lamentar. Nosotros los cristianos amamos los gays. Amamos al hombre homosexual, a la mujer lesbiana, pero aborrecemos su aberración. Predicamos contra su aberración. Y que hay una ley que condena la iglesia que no reciba gay y los casen allá. Y ese pastor va para la cárcel gustosamente. Señor presidente, voy a la cárcel, pero yo no voy a casar ningún homogéneo aquí. Y no lo haré. Aquí van a casarse en zona heterogénea, hombre y mujer. Y ahí están. ¿Se recrudeció la violencia o no? ¿Firmaron el tal trazado de la paz y ha traído paz?
más violencia, más hambre. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Yes, Señor. Este estado de rebeldía conduce a las personas a una actitud desafiante contra Dios, hablando pestes de Él al juzgarle, culpando a Dios de la grave situación en que se encuentra. Es que ¿en dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no impide esto? Es que esto es producto del pecado de la raza humana. Aleluya, así es. Todo lo que está sucediendo es por culpa del pecado. No es culpa de Dios. Dios le dijo a Adán, el primer mandamiento que Dios le diese a Adán, ¿cuál fue? Cuida la tierra. Cuide lo que yo te he dado, cuide esta tierra, cuídela. ¿Y la cuidamos? No la cuidamos. Todos de una u otra manera hemos participado en destruir esta creación, esta naturaleza. Amén, así es. De una u otra manera. Y el peor contaminante que puede haber, que fue lo que destruyó esta tierra, fue el pecado. La degradación moral. No le importa ya el hombre dejar su propia esposa para irse con una ramera, una prostituta. Porque ese es el término que da la palabra de Dios. Cuando un hombre deja a su propia esposa y se va con otra mujer, esa es una prostituta. Y si el hombre fue abandonado por la esposa y se va con otro, él se constituye, si abandona a la esposa para irse con otro, es un prostituto. Es un ramero. Es el mayor contaminante de la tierra, el pecado. Y enseguida le echan la culpa a Dios. Acusan a Dios de injusto por enviar, en cualquier caso por permitir tal situación. Lo acusan a Dios. A pesar de todas estas pestes, ni aún así se arrepintieron de sus maldades. Ni aún así se arrepintieron de sus maldades. Así de que, amados, estemos en obediencia. Dios nos ha estado hablando. Obedezcamos a Dios. Vivamos sumisos a la voz de Dios. Y no nos alcanzarán estas plagas. Salgámonos de la cobertura de Dios, caigamos en desobediencia, en rebeldía, y más rápido se dura usted en espabilar cuando ya ha sido afectado por el ángel de la muerte. Démosle gracias a Dios, y el consejo es: vivamos en obediencia, agradando a Dios, que se lo merece todo. El mandato que el Señor nos dice es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para ser salvo se necesita a Cristo. No se necesita vivir la palabra para ser salvo. Se necesita es el sacrificio de Cristo. Pero para ser santo se necesita vivir la palabra. Hay que vivir la palabra para ser santo. Aplicar el sagrado texto a nuestras vidas para vivir en comunión con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí no se permite. Aquí puede entrar la prostituta, el ladrón, el asesino, puede oír la palabra, puede estar aquí en el culto cuantas veces quiera, pero no puede recibirse en comunión si se está viviendo de tal manera. Aquí es bienvenido para adorar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad, cuando se vive en obediencia para la gloria de Dios. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Me permito leerlo en esta versión. Mire lo que dice, cómo es que tenemos que vivir nosotros los cristianos. Por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No permitamos que este cuerpo sea violentado por el pecado de inmoralidad. El soltero, guárdese de caer en fornicación. El casado, guárdese de caer en infidelidad. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vivamos siempre en obediencia según la perfecta voluntad de Dios, que es vivir en santidad y en pureza. Demos en pie, démosle gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, la exaltación y todo reconocimiento. Tu palabra